¿Qué tal, amigos? Aquí el doctor Osvaldo Marino, pastor y psicólogo clínico, para seguir estudiando el libro de Romanos. Romanos fue una tremenda carta que escribió el apóstol San Pablo y que hoy nos trae a nosotros tremendas bendiciones poder entender mucho mejor esa epístola. Hemos trabajado ya los capítulos 1 al 4 y hoy vamos a estar trabajando el capítulo 5, tremendo capítulo que habla profundamente acerca de la justificación por fe, como ya ha venido Pablo haciendo en los capítulos anteriores. Pero ahora aquí va a ser un contraste entre Adán y Jesús. Es un capítulo esencial en la epístola de Pablo, el capítulo 5, porque de alguna manera sirve como un puente entre la justificación por la fe y las implicaciones prácticas de esta vida del creyente. Aquí Pablo claramente profundiza los gloriosos beneficios que emanan de nuestra justificación, destacando la paz con Dios, que es el acceso a la gracia, a la esperanza de gloria y el valor también que tiene el sufrimiento para el creyente. El clímax del capítulo se encuentra en el contraste entre Adán y Cristo, revelando la superabundante gracia que Dios pone a nuestra disposición. El clímax lo vamos a leer en un momento. Es un pasaje que infunde consuelo, seguridad y una profunda gratitud en el corazón del creyente. En este capítulo también vamos a ver algo que ya vimos en capítulos anteriores acerca de cómo la palabra justificación, al ser traducida directamente del griego, tiene una connotación mucho más clara que nos va a ayudar a entender mejor este concepto. La palabra justificación aparece muchísimo en las cartas de Pablo y también en la de los otros apóstoles. Y es esencial que lo entendamos. Este capítulo se va a dividir en 3 secciones. Del versículo 1 al 11, los beneficios de la justificación. Del versículo 12 al 19, vamos a ver el contraste entre Adán y Cristo. Y versículo 20-21, la soberanía de la gracia sobre el pecado. Entonces, en esta primera sección, del versículo 1 al 11, Pablo se enfoca en las consecuencias inmediatas y gloriosas de haber sido declarados justos o rectos o puestos a cuenta, porque esto es lo que significa la palabra ser justo. Hemos sido puestos a cuenta con Dios, Dios nos considera rectos por nuestra fe en Jesucristo. Pablo describe la nueva posición del creyente ante Dios y las bendiciones que emanan de esta relación. Leemos el primer versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este versículo que puestos a cuenta por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesús. Este versículo obviamente es una declaración fundamental que se deriva directamente de la enseñanza de esos capítulos anteriores, donde, habiendo sido declarados justos por la fe en Cristo, hemos sido puestos a cuenta con Dios. O sea, la justificación significa que Dios nos acepta tal cual llegamos a Él. El resultado inmediato es la paz para con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, debiendo buscar la forma de resolver nuestro pecado. Pero ahora Cristo lo hizo por nosotros. La enemistad con Dios ha cesado y se ha establecido una relación de paz. Esta paz no es meramente una ausencia de conflicto, sino una relación restaurada, segura y armoniosa que tenemos con Dios. Versículo 2. Por quien también hemos tenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Esta nueva revelación con Dios a través de Jesucristo no solo nos trae paz, sino que también nos concede acceso a la gracia. Acuérdate que la palabra gracia significa favor inmerecido. La palabra entrada o acceso implica una puerta abierta, un privilegio continuo de estar en la esfera de la gracia de Dios. No solo entramos en esta gracia, sino que estamos firmes en ella, lo que sugiere estabilidad y seguridad. Como resultado de esta posición en la gracia, nos gloriamos, o sea, que nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y si recuerdas, la palabra gloria, doxa, en griego, significa brillo de carácter. O sea, que hay una esperanza de brillo de carácter en cada uno de nosotros. Y esto es bueno, ¿verdad? Esa gloria de Dios en nosotros sucede a través de que nosotros estamos en Cristo y obviamente ese brillo de carácter va a aparecer. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación es problemas, circunstancias, conflictos de toda naturaleza. Pero, según este versículo, cuando atravesamos esas situaciones, nos ayuda a aprender a ser pacientes. O sea que este versículo, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, revela una profunda verdad espiritual. Además de gloriarnos en la esperanza de la gloria, también nos gloriamos en las tribulaciones o sufrimientos, en las diferentes situaciones que aparecen en nuestra vida. Esto no significa que somos masoquistas, sino que es una comprensión del propósito divino en el dolor. Pablo explica la cadena de beneficios. O sea, la tribulación no es estéril. La situación dura, difícil, problemática, no es estéril, sino que produce paciencia. Y es importante la paciencia. Acuérdate que es uno de los frutos del Espíritu. Recordemos que Pablo y Silas, cuando fueron arrojados a la cárcel de Filipo, y esto lo vamos a encontrar en Hechos, se la pasaban cantando himnos al Señor. Y recuerda lo que pasó. Un ángel llegó y les abrió las puertas de la celda. Vamos a mirar el versículo 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Aquí Pablo habla desde su propia experiencia, ¿verdad? Él estuvo en la cárcel, él tuvo paciencia, él alabó al Señor y un ángel vino y le abrió la puerta. Y salieron. Y luego volvieron y se quedaron para que el carcelero no fuera ejecutado porque ellos se habían escapado. Qué importante el tema de la paciencia, ¿verdad? Porque aquí este versículo dice que la paciencia produce prueba, un carácter probado, una madurez de carácter, ¿verdad? Las dificultades que soportamos con paciencia forjan un carácter cristiano más fuerte. A su vez, este carácter probado produce esperanza. Esta esperanza es aún más sólida y confiada, basada en las experiencias de la fidelidad de Dios a través de las pruebas. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que Dios va a resolver las situaciones difíciles y esperanza que cuanto más nos acerquemos a vivir el fruto del Espíritu, más seguros vamos a estar de un día encontrarnos cara a cara con el Señor. En el versículo 5 leemos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza que no avergüenza, o mejor traducido, que no defrauda, no nos dejará en ridículo ni será vana en medio del momento difícil, porque acuérdate lo que pasó con Pablo, un ángel vino y lo socorrió. O sea, algo va a suceder en nuestra vida para darnos esa tranquilidad. La razón de esta certeza inquebrantable es que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es la garantía y el sello de que somos de Dios y a través de Él vamos a experimentar el amor de Dios en nosotros. Este amor divino es el fundamento de nuestra esperanza y está en nosotros. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. O sea que el impío significa el que no conoce a Dios, el que vive alejado de Dios. Aquí Pablo comienza a desarrollar el tema del amor de Dios manifestado en Cristo. Él enfatiza que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles, es decir, impotentes para salvarnos a nosotros mismos. No había Dios en nuestra vida. Además murió por los impíos, los sin Dios, los que subraya la indignidad de aquellos por quien murió. El tiempo de su muerte, a su tiempo, dice el versículo, indica que fue parte del plan soberano y perfecto de Dios. Y esto a veces no se entiende, pero es la realidad, que Dios permitió que esto sucediera por amor a ti, por amor a mí. Ciertamente, dice el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Pablo utiliza una analogía humana para ilustrar la grandeza del amor de Cristo. Es raro que alguien muera por una persona, ¿verdad? Y pudiera ser si la persona es justa, recta, alguien osaría morir por uno bueno, alguien que es notablemente benevolente o amable. Esto muestra que el sacrificio por otro suele limitarse a personas que de alguna manera lo puedan llegar a merecer o inspiran admiración. Entendamos que, por ejemplo, el servicio secreto de los Estados Unidos, todos esos hombres que acompañan al presidente, están dispuestos a morir, están dispuestos a ponerse delante de la bala si alguien quiere matar al presidente. O sea, se lo considera como alguien importantísimo y otros ponen su cuerpo, pueden morir por esa persona. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es el pináculo de la demostración del amor de Dios. A diferencia del amor humano, Dios muestra su amor de la manera más extraordinaria, porque siendo aún pecadores, es decir, estando en el peor estado posible de enemistad y rebelión contra Dios, Cristo muere por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz por pecadores es la prueba irrefutable y suprema del amor incondicional de Dios. Te ama, Dios te ama, Dios te ama profundamente, no importa dónde estés, lo que hayas hecho. Versículo 9, mucho más ahora justificados por la sangre de Cristo, seremos salvos, perdón, el versículo lo estoy leyendo mal, mucho más ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Si Dios nos amó tanto cuando éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que hemos sido justificados por su sangre? O sea, hemos sido declarados justos, hemos sido declarados rectos por su sangre. Esta declaración, o sea, la justificación, no es un concepto legal abstracto, sino que tiene un costo inmenso, la sangre de Cristo. Habiendo sido puestos a cuenta, porque el tema de la justificación es eso, habiendo sido puesto a cuenta, de esta manera, por la sangre de Cristo, tenemos la certeza de que seremos salvos de la ira de Dios, que sería la justa respuesta al pecado, pero la muerte de Cristo nos libra de ella. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este versículo refuerza la magnitud de la salvación. Si en nuestra condición de enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto mayor es la seguridad de nuestra salvación, ahora que estamos reconciliados. La salvación no se detiene en el sacrificio de Cristo, porque también somos salvos por su vida. O sea, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está dentro nuestro. Entonces la salvación está desde adentro hacia afuera y
produce fruto de Espíritu Santo para llevarnos a una vida más lógica y en santidad. Esto obviamente se refiere a la vida resucitada, ¿verdad?, que hemos recibido. La implicación es que cuando fuimos al bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Y asimismo pasa con nosotros que habiendo resucitado, habiendo salido de esas aguas, el Espíritu Santo en nosotros ahora nos dirige. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Regresando al tema del regocijo, Pablo ahora añade que nos gloriamos, nos alegramos en Dios, no solo en sus bendiciones, dado que la base de ese gloriarse es por el Señor nuestro Jesucristo, quien es el mediador de todas estas bendiciones. Por Él hemos recibido ahora la reconciliación, una realidad presente y gozosa que ha transformado nuestra relación con Dios. Ahora entramos a la segunda sección, que va del versículo 12 al 19, en donde vamos a ver el contraste entre Adán y Jesús. Esta es una sección teológica bien profunda, porque cuando Pablo está estableciendo este paralelismo entre Adán, el primer hombre, y Jesucristo, el segundo Adán, va a explicar cómo el pecado de uno afectó a toda la humanidad y cómo la justicia, rectitud del otro ofrece salvación universal. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí comienza la profunda reflexión sobre Adán y Cristo. Pablo introduce la conexión universal del pecado y la muerte a través de un hombre, Adán. Cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, la muerte. La muerte no es solo física, sino también muerte espiritual y eterna. Debido a esta entrada del pecado y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ello se refiere a la solidaridad de la raza humana con Adán en su caída, terminando Adán por ser el agente federativo de la raza humana. Él pecó y todos los que venimos detrás estamos imbuidos de ese pecado. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí Pablo introduce nuevamente el concepto de ley, diciéndonos que la ley de Moisés fue dada mucho después de Adán. ¿Cómo es que podía haber pecado antes de la ley? El pecado va a aclararnos que ya existía antes de la ley mosaica. En el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron. Esto lo explica en el versículo anterior. Juntamente con este pecado de Adán, la raza humana entera quedó bajo pecado, aunque no existiera una norma legal explícita que demostrara que la transgresión era pecado. Por eso, la muerte es la consecuencia del pecado, y eso lo determina Dios diciéndole esto mismo a Adán y Eva allí en el origen de la humanidad en el Génesis. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. A pesar de la ausencia de la ley mosaica, la muerte reinó desde Adán a Moisés. Esto significa que la muerte afectó incluso a aquellos que no cometieron un pecado deliberado, como Adán transgrediendo un mandamiento explícito de parte de Dios. La universalidad de la muerte testifica de la universalidad del pecado. Aquí Pablo introduce una clave. Adán es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. Y esta es la base de la comparación que sigue. Versículo 15. Pero el don, la palabra don, recuerdan, es regalo, es un favor inmerecido.
El don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Aquí comienza el contraste entre Adán y Cristo. La transgresión de Adán llevó a la muerte a los muchos, es decir, a toda la humanidad. Sin embargo, el don, el regalo de Dios, por medio de Cristo, no es solo una contraparte, sino algo mucho mayor. La gracia, el favor inmerecido de Dios y el don por esa gracia de aquel hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. La superabundancia de la gracia divina es clave aquí. Obviamente, Jesucristo muere para toda la humanidad, pero solamente se hace efectivo para aquellos que lo reciben. Y eso lo vamos a ver también en Romanos. Versículo 16. Y con el don no sucede, con el regalo, no sucede como el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don de la gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que el contraste contraste continúa. El resultado, estoy mal orientado, un segundito. Ahí. El resultado del pecado de Adán fue un juicio que llevó a toda la humanidad a la condenación debido a un solo pecado. En cambio, el don de la gracia, el regalo del favor inmerecido de Dios a través de Cristo, no solo anula el pecado de Adán, sino que abarca y perdona muchas transgresiones, llevando a quienes depositan su fe en Cristo a ser declarados rectos, sin pecado, o sea, justificados, declarado recto, puesto a cuenta. La gracia es más potente que el pecado, eso no hay duda. Versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, por uno solo, mucho más los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Si la muerte reinó debido a la transgresión de Adán, ¿cuánto más aquellos que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo? ¿Estás reinando en vida? El contraste es entre el reinado de la muerte y el reinado en vida. A través de Cristo los creyentes no solo son liberados de la muerte, requiriendo seguridad de vida eterna en el paraíso, sino que participan en la vida de Cristo y reinan en el aquí y ahora, y luego obviamente en la eternidad. Versículo 18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este versículo es un resumen conciso del paralelismo Adán-Cristo por la transgresión de Adán. La condenación vino a todos los hombres, de manera análoga por la justicia o por la rectitud de Cristo, la posibilidad de justificación de vida, o en otras palabras, estar a cuentas con Dios. Esto vino a todos los hombres, o sea, a todas las personas que depositan su fe en Cristo. Y aquí obviamente, como dije hace un momento, es crucial entender que todos los hombres se refiere a la oferta universal de la salvación en Cristo, pero que se hace única y exclusivamente efectiva solo por aquellos que lo reciben. Claro, porque hay una tendencia en otras iglesias a pensar que Cristo murió por todo. Eso se llama salvación universal. Ya no hay más nada que hacer, Cristo murió por todos, así que todos son salvos. Pero el tema es que es aquellos que lo reciben los que van a poder experimentar el gozo de vivir la salvación aquí en la tierra y luego más allá. Muchos toman este versículo como salvación universal y no es aceptable. Jesús murió por toda la humanidad, no hay duda.
pero no todos son salvos. Esta verdad se hace realidad cuando aquellos por los cuales Cristo murió aceptan ese sacrificio y permiten que Jesús sea Señor de sus vidas. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La desobediencia de un hombre, Adán, resultó que los muchos fueron constituidos pecadores. La imputación del pecado de Adán a la humanidad, de manera gloriosa por la obediencia de uno, Cristo en su perfecta vida y muerte expiatoria, dice, los muchos serán constituidos justos. La imputación de la justicia de Cristo a los creyentes produce, en esencia, la justificación y el estar puestos a cuenta con Dios. Ahora venimos a la última parte, que es versículo 20 y 21, la soberanía de la gracia sobre el pecado. Muy importante entender la gracia como soberana, cubriendo todo pecado. Versículo 20, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí Pablo introduce el papel de la ley. La ley se introdujo para que el pecado abundase, no para que el pecado fuera más abundante en sí mismo, sino para que se hiciera evidente y reconocido como pecado. Por eso, luego, a través de Moisés, se introduce la ley, para que la transgresión se conociera, fuera clara. Es el espejo donde nos miramos y podemos entender, esto no corresponde, esto no debe ser así. Porque a través de ese espejo se nos muestra la realidad de nuestra vida en pecado. El propósito final de la ley no era condenar, sino preparar el camino para que eventualmente la gracia de Dios en Cristo abundase y se manifestase en plenitud, porque acá Pablo dice, la gracia sobreabundó. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, es obviamente más poderoso que cualquier magnitud de pecado. Y versículo 21, porque para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este versículo termina siendo el clímax del capítulo, donde Pablo dice que el pecado reinó como un tirano, llevando a la muerte universalmente a todos. Pero el propósito de todo el plan de Dios es que su gracia reine. Y esto aparece como un verbo activo y poderoso. Por la justicia, por la rectitud de Cristo imputada a nosotros y que va a terminar produciendo vida eterna, ahora y para adelante. Y todo esto es mediante nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el nuevo soberano que nos lleva a la vida eterna a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Un pequeño resumen entonces de este capítulo que hemos visto, que es un testimonio poderoso de la inmensurable gracia de Dios y los beneficios que fluyen de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Nos asegura que habiendo sido reconciliados con Dios, no solo tenemos paz, sino también un acceso constante a su gracia y una esperanza inquebrantable de gloria. Las situaciones difíciles, las tribulaciones, lejos de ser un obstáculo, se convierten en instrumentos para la madurez de nuestro carácter y la consolidación de nuestra esperanza. Entonces, el profundo contraste que Pablo está haciendo entre Adán y Cristo va a subrayar la magnitud de la obra de Dios, donde Adán trajo pecado y muerte, pero Cristo, en su obediencia perfecta, trajo rectitud, trajo justicia y trajo vida eterna. La gracia de Dios no es solo suficiente para cubrir nuestros pecados, sino que sobreabunda. Fíjate qué palabra interesante está poniendo allí.
sobreabunda, está por todos lados y listo y preparado para que la recibas, porque esta sobreabundante gracia triunfa sobre la existencia de cualquier pecado. Este capítulo entonces nos invita a descansar en la seguridad de nuestra posición en Cristo, a regocijarnos, alabándolo a Él mismo Dios y a vivir en la certeza de una esperanza que nunca va a defraudar, porque está fundada en el amor inmutable de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es un llamado a la adoración y a la confianza plena en nuestro Señor. Y hasta aquí llegamos con el capítulo 5. Todos los martes vamos a tratar de traerles un nuevo capítulo de Romanos. Si necesitan comunicarse conmigo, enviarme algún tipo de comentario o pregunta, mira, allí está Doxa International University y allí mismo me puedes escribir. Ahí aparecen una cantidad de direcciones de correo electrónico y me puedes escribir con cualquier pregunta que tengas acerca de estos estudios que estamos haciendo. Y si no, nos veremos el próximo martes, Dios mediante. Dios te guarde.